Muy buenos días a cada uno, mis hermanos. Hoy es 15 de marzo de 2026. Bienvenidos a los tiempos de escuela dominical de la iglesia. Los niños tienen su clase arriba, en el segundo piso, y los grandecitos conmigo. Muy bien. ¿Así mejor? ¿Así está bien? Bueno. Listos. Muy bien. Ezequías. Estamos con el tema del rey Ezequías en el contexto del libro de Isaías. Es muy importante saber que es uno de los reyes, por no decir el rey mejor calificado por Dios mismo en la gestión que él hizo en Judá. Porque recuerden que estamos en el escenario en que Israel, las tribus del norte, entonces son deportadas por Asiria y se queda Judá, voy a decirlo de esta forma, esperando que Asiria viniera por ellos. Sin embargo, no era una cuestión como los reyes anteriores, sobre todo Acaz, de negociación con otros reinos. Por ejemplo, Egipto en ese momento no era lo que era el Egipto de las dinastías en tiempos antiguos, como en tiempos de Moisés. Egipto era una nación muy débil frente a un imperio como el imperio asirio, que es realmente el escenario de los grandes imperios mesopotámicos. Si ustedes prenden noticias esta semana o la han prendido durante ya 2 semanas, todo ese escenario que ustedes están viendo en las noticias, eso era el territorio, una pequeña parte de lo que era el territorio del imperio asirio. Muy bien, esto del tema de Ezequías lo podemos encontrar en 2 de Reyes 18, 2 de Crónicas 29, capítulos 29, 30, 31 y 32. El gobierno de Ezequías fue un gobierno noble que esta imagen muestra siempre lo que él hizo frente al Señor. Los escenarios donde se manejó, digámoslo de alguna manera, la presencia del rey Ezequías, vamos a traducirlo en 2 escenarios, aunque pertenecen a una misma gestión. El escenario devocional y el escenario público. No es que Ezequías fuera uno en una y otro en otra, sino que estamos hablando de lo mismo que nos pasa a nosotros. Hoy estamos en el escenario devocional de adoración pública, pero pues los días que no son días del Señor, estamos en un escenario rutinario o público. Entonces vamos a mirar esos dos escenarios. El escenario que esto es tal vez recordar porque tuvimos un domingo que no hicimos escuela. Él restauró el templo, el culto y el ministerio levita y sacerdotal. Destruyó los lugares altos, quebró las imágenes y la serpiente de bronce que el pueblo adoraba, Nehustán, de lo que existía ya del Éxodo. Eso lo vimos también ya, digámoslo de alguna forma, en la clase pasada. La comunión con Dios y reforma religiosa es algo muy importante. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos inspirarnos, no en su aspecto histórico,
en reformadores de la iglesia, sino en historia sagrada, Ezequías es uno de los temas indispensables para aprender acerca de la reformas religiosas, reforma espiritual lo llamarían algunos, pero tiene que ver con la restauración del templo, o sea, lo vuelve y le coloca los implementos donde son, porque su papá había desmantelado el templo, el culto. ¿Por qué? Porque una construcción no sirve para nada si no hay un culto genuino. Entonces, él tiene claro muchas cosas, como vamos a ver hoy en el tema, tiene claro eso. El ministerio levita y sacerdotal, aquí hay algo que David implementó y tiene que ver con que los levitas tenían que volver a hacer su labor, y es que ellos la dejaron de hacer no porque fuera una decisión propia, sino porque fueron forzados a dejar esa labor. Entonces, tanto David como Salomón en tiempos más antes volvieron a reconocer el ministerio levita. El ministerio levita tiene que ver con la manutención del templo, el mantenimiento, y también con los sacrificios, que eran más de los sacerdotes, y obviamente el sumo sacerdote celebrando la Pascua, el Pechach, o Pejach también se dice. Entonces, eso lo implementa, pero también hay algo que inclusive hoy en movimientos cristianos posmodernos se inspiran mucho, y son los cantos, y sacan solamente la parte de los cantos, y por eso, digamos, los escenarios de muchas canciones con muchos instrumentos, como muy pop el tema, para ser más resumido, y lo sacan de este ministerio levita. Era una parte, ojo, no era lo esencial, era una parte, los cantos, y eso fue con David que lo implementó. Y también, si ustedes lo notan, cuando los ancianos vienen acá y hacen la inspiración a la adoración por los salmos, también tiene que ver con Asaf, o la familia de Asaf, que eran los cantores, también toda una familia de levitas. Pero no era lo único, eso era una parte. Lo que se llama adoración en su estructura medular era el ofrecimiento de sacrificios. El avivamiento en medio de la adoración. Esto es importante que lo aprendamos, y ya voy a decirles cómo fue. Creo que ya lo vimos. Pero aquí, comunión con Dios y reforma religiosa, según segundo de Crónicas 30. Vamos ahí. Entonces, la restauración del templo, el culto y del ministerio levita y sacerdotal tiene que ver primero con la celebración de la Pascua. ¿Quién recuerda qué matiz interesante hubo con esa celebración? Algo pasó con esa celebración. Jorge. Lo iban a celebrar en el momento en que no era. Entonces hubo un cierto espacio de tiempo en el que estaban en contra de que se celebrara en ese momento. Él extendió la invitación a celebrar la Pascua, y bueno, cambió el día porque ya había pasado el momento en el que debía celebrarse. Bien, Jorge. Ojo, aquí viene el detalle. La celebración se hacía no en el mes segundo, sino en el mes primero, a los 14 días del mes primero. Y según, bueno, no ha llegado, Ceci Herrera, ¿cómo se llama el mes primero? Aviv, que corresponde a nuestro calendario gregoriano, marzo-abril. O sea que para el pueblo de hebreo, Israel, hoy empieza Aviv. Por eso está cerca la Pascua para ellos. Ellos la celebran en estos días. ¿Me la cogieron? Porque hoy es 15 de marzo. Entonces, va de 15 para gregorianos, o sea, para nosotros, que nos regimos por el calendario de gregoriano.
occidental, Aviv sería entre 15 de marzo y 15 de abril. Entonces está pronta la celebración para ellos, la Pascua. Ahí, dato extra. Pero entonces se celebró en el mes segundo de Iyar. Alguien que lea números 9, 6 al 11, así rápidamente. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa del muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa del muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa del muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Hay un condicional en números. Entonces el Señor da la ley, bueno, pone la Pascua, se debe celebrar. Tenemos el texto de Éxodo 12, ahí está todo, pero hay un condicional de aplazamiento si se cumple 2 condiciones: que vengan de lejos o que estén impuros. Y ahí para nosotros se nos traba el tema, porque lo de lejos lo podemos entender, pero lo de impuros, eso es algo que, lo que leyó William de números es: impuro es que haya tenido contacto, sobre todo, el primer ítem de impureza, que haya tenido contacto cercano, así no sea tocado, así sea ambiental, con cadáver, ¿sí? Con cadáver. Entonces, Ezequías dijo: yo quiero celebrar la Pascua, pero lo quiero hacer, como dijo Jorge, con mis hermanos de Israel. De la deportación habían quedado algunos, o sea, de las 10 tribus del norte habían quedado algunos. Así que vamos a 2 de Crónicas 30 para ese recuento. Versículo 1, léalo alguien rápidamente. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Muy bien, entonces, ¿dónde queda Efraín y Manasés? Geográficamente hablando, ¿dónde está? En el oriente, el occidente, en el norte, en el sur. ¿Dónde está Efraín y Manasés? Es sencillísima, es una pregunta sencilla. En el norte. En el norte. Entonces, cuando pensamos en el norte, decimos: caray, ¿pero en el norte quedó algo? Sí, se llevaron a los jóvenes, se llevaron a muchas personas, mujeres no, casi no se llevaron, algunas sí, dejaron a los más maduros, dejaron a los más adultos mayores, y ellos quedaron prácticamente desvalidos. Entonces dice que Ezequías envió y escribió cartas a Efraín, que es la tribu, el territorio más grande del norte, y Manasés, para que viniesen a Jerusalén. Y geográficamente, ¿dónde queda Jerusalén? En el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. En el sur. O sea, ¿qué tenían que hacer los de Manasés y los de Efraín? Atravesar al sur. ¿Me la cogieron? Aquí se necesita un grado de conocimiento de historia sagrada, de avance bíblico. Si Efraín y Manasés quedan en el norte, vamos a poner Masurén, Las Margaritas, ¿sí? Como para Lijacá, Codito. Ahí estoy mencionando las tribus, ¿sí? Cedritos, ahí como para que no se resientan. Y resulta que Jerusalén es en el 20 de julio. Ya dijeron, uy,
Y resulta que Ezequías está allá en el 20 de julio, o sea, alias Jerusalén. Llega y dice, yo quiero celebrar la Pascua con mis hermanos de Lijacá, Cedritos, Masuré, Margaritas. Yo quiero celebrar la Pascua. Y les escribió cartas. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué creen ustedes que hicieron ellos? Ya aquí hicieron algún gesto. A ver si tienen que irse al 20 de julio. ¿Qué? La incomodidad de atravesar todo. Pero la inflexión, el fonema que usaron. A ver. Uy, dime. Tenaz, que encarte. Y fue peor el tema. Dijeron, uy, hasta allá. Eso hicieron porque eran iguales de seres humanos a nosotros. Pero ¿cuál era la intención de Ezequías? ¿Cuál era la intención en el 1? Adorar al Señor Como, porque para Ezequías, y ojo, para Isaías, porque eso lo vamos a ver también, o sea, el profeta, aunque hubiera una frontera que creó Jeroboam hace muchos años, cuando se dividió el reino, para Dios, para Ezequías, para el profeta Isaías, seguía siendo una nación. Seguían siendo una nación. ¿Me la cogieron? Eso es cuando tú vas a otro país y tú eres de Bogotá y te encuentras con un colombiano, un costeño, y tú dices, pero al fin y al cabo somos del mismo país. Es lo mismo, pero aquí la cosa es más delicada, porque lo que hace Ezequías es tan intencional de decir, ustedes no pueden quedarse solos. Oiga, no queden solos. ¿Hace cuánto que no celebramos la Pascua? Desde Salomón. Celebrémosla. Pero claro, hicieron, tan lejos. Hace igualito. Ahora, saltemos al versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? 6. Sí, lean el 6. Solamente. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Muy bien. Entonces él les argumenta, les dice, hijos, vengan, hijos de Israel y de Judá, celebremos, porque somos del Dios de Abraham, somos hijos de Abraham, de Isaac. O sea, les recuerda el pacto. Hoy en día somos más pragmáticos. Y estamos allá, Ezequías está allá en la plaza del 20 de julio. Y entonces llega ahí y dice, y claro, le llega la noticia de que no, que qué jartera, los del norte no quieren ir allá. Entonces Ezequías llega y dice, háganlo por, ¿cómo diríamos nosotros hoy en día? Hagámoslo por el Señor. Hágalo por el Señor. Que eso es tiene que ser una frase impactante. Oiga, tiene que ser una frase impactante. No como que a veces las consejerías que yo tengo, que le digo, hágalo por el Señor. Y esa persona está pensando, ¿quién sabe quién Señor? El Señor Jesucristo. Y uno dice, cambie por el Señor, háganlo por el Señor, transformémonos por el Señor. Tiene que ser una frase impactante. Para Ezequías, decir hágalo por el Señor es decirle todo lo que representa la Pascua para ellos y para Judá y para Ezequías. Miren, está moviendo la fecha. Está como diciendo muy a lo nuestro. Le doy unas semanitas para que lo piensen. ¿Sí? Piénsenlo. Así es que se dice, ¿no? No lo decía todavía. Piénselo. Sigamos con el 7 y el 8. ¿Alguien que lo lea? No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres,
y él los entregó a desolación como vosotros veis. El 8. El 8, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. ¿Qué les está diciendo Ezequías a los de Israel? A ver, hagan la paráfrasis ustedes. ¿Cómo? Les está haciendo manipulación porque les está dando la vuelta para... Pero para un propósito sano, ¿cierto? Les está presentando, aunque es un tema claro, Israel siempre fue rebelde. Les está diciendo, ¿cómo lo diríamos hoy en día? A ver, ¿ustedes cómo le dirían a las personas, traduciendo en nuestro lenguaje, el versículo 7 y 8? Arrepentirse. Oiga, arrepiéntanse, ¿así decimos? Sí, claro. Argumentaciones para que... A ver, argumenten. No cometan lo mismo que de sus padres, de sus papás, no. ¿Y cuál es el presente de ellos? Vean los espejos. ¡Ah! Sí, esa frase la uso mucho yo. Yo uso mucho esa frase. Mi hijo, ¿tiene usted un espejo? Mírese el retrovisor, cómo han sido las cosas. ¿Acaso usted está bien así? ¿Acaso usted disfruta esta vida así como está? Rebelde, pendenciero, desparchado, ¿qué más? Insolente, arrogante, egoísta. ¿A usted le está yendo bien así? Eso es lo que traduciríamos. Y Ezequías le está diciendo a Israel, ya dejemos de estar divididos, que porque ustedes son del norte y nosotros del sur, vengan, o sea, está diciendo vengan. ¿Por qué? Y aquí surge la gran pregunta, ¿por qué los de Masurel, Margarita, Cedritos, Codito, Lijacá y circunvecinos no le dicen a los del 20 de julio vengan acá? En la figura que estoy usando, ¿por qué los del norte no pueden decirle a Ezequías venga más bien ustedes acá? Pregunta interesante. Porque se creen superiores. Dime. Porque se creen superiores. Porque no los ven Por como sus estar- hermanos y su familia, así que no les Que la interesa. iglesia del Yo sé, esperen, los candidatos quédense ahí. Espérenlos, yo sé que ustedes saben, pero dejemos a los hermanos. Dime, Vani. Porque no los ven como sus hermanos, ya no los sienten. ¿Quiénes no lo ven como sus hermanos? Los del norte. Los del norte no los ven como hermanos. Interesante, eso es verdad. Pongámoslo en no prioritario, pero sí está ahí, dentro de las 3 primeras razones. Todavía no, están que se hablan ellos dos. ¿Por qué no? Así es. Porque ¿dónde se iba a celebrar la Pascua? ¿En Samaria? Junto a los residuos de los templos de Acera y Balaán. Ahora sí, Nico y Jorge. No, pues sí, era eso. Porque el templo estaba en Jerusalén, se tenía que celebrar en el templo. Exacto. Y Jorge, lo mismo. Lo mismo. La iglesia del 20 de julio queda el 20 de julio, ¿no? No pueden trasladarse aquí a, no sé, algo, a Unicentro. No, no se puede. Claro, yo estoy dando el tema no por estratificación de Bogotá y nada, solo porque la figura es pobre, ¿sí? Pero estoy tratando de decirles las distancias, y más o menos si eran las distancias así, pero no querían. Y toda la invitación de Ezequías, toda la invitación, vengan, es que aquí ustedes pueden encontrar un refugio, ustedes pueden estar aquí, ya dejemos de estar divididos, de pelear. Yo no quiero pelear con ustedes. Están vaciados, no tienen de qué comer, no tienen nada, no tienen agua, pero sí tienen un qué muy alto, ego, muy alto, un orgullo que no pueden con él. Y hay algo que lo que dijo Vane,
ya no se identifican los del norte como hermanos. Cuando digo los del norte es las tribus. Eso que quedó allá ya no se identifica. ¿Hace cuánto tiempo? Decir Pascua en el norte. ¿Eso qué es? Triste, ¿no? Pero repito la frase. Para Dios, obviamente, profeta Isaías y rey Ezequías seguía siendo una sola nación, un solo pueblo. Pero ellos se encargaron de hacer la división. Muy bien. Y versículos 9 y 10. ¿Quién lo quiere leer? Rápidamente. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. ¿Cómo recibieron el tema? No, usted, ¿qué es lo que usted nos está invitando? El ego en medio de la tragedia, el orgullo en medio de la desolación, y eso es lo más triste. Pero no falta la misericordia y la gracia. Algunos dijeron, bueno, ¿qué pierdo? Aquí yo no tengo nada, pues voy a pasar, voy a ir. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Sí se trasladaron. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Muy bien, ahí está el tema. Qué bonito. Algunos dijeron, bueno, pues yo no tengo nada que perder, pues sí acepto la invitación del rey Ezequías. Porque entre otras no había rey allá en el norte, ¿no? No había rey, no había nada. Entonces voy a pasar. Listos. Ya vimos cartas de invitación. Ahora, celebración de la Pascua, mes segundo de Iyar. 13 y 15. 13 al 15. ¿Quién lo quiere leer? Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Gracias, Vane. Aquí hay algo muy importante, supremamente importante. Mire lo que dice el 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente, es decir, los de Judá y los que venían del norte, para celebrar la fiesta solemne. Uno diría, no, pues la fiesta solemne de la Pascua. No, de los panes sin levadura. Recuerden algo, panes sin levadura es la fiesta, digámoslo, global, ¿sí? Los panes, digámoslo así, y voy a decirlo de esta forma, insípidos, ¿sí? Esa es la fiesta. Pero dentro de la fiesta se celebra la Pascua. Pero entonces primero se empieza a celebrar los panes sin levadura. Y dentro de la fiesta de panes sin levadura se celebra la Pascua. Eso es algo que es clave para entender las 7 fiestas del Señor que Él revela en el Antiguo Testamento, la ley. Entonces, por eso dice que empieza a celebrarse los panes sin levadura. Clave, en el mes segundo de Iyar. Ya no en el primero, sino en el mes segundo. Ya digamos que expliqué la excepción. Una vasta reunión, mucha gente.
¿Qué empezaron a hacer? Todavía no se celebra la Pascua, está celebrándose los panes sin levadura. Pero ¿qué comienzan a hacer en medio de esa fiesta como una expresión muy especial de adoración? ¿Qué empiezan a hacer? Versículo 14. ¿Quitan qué? Altares, quitaron, digámoslo así, todo lo que tenía que ver con ídolos, imágenes, los botaron en el botadero del Cedrón, que es como una ondulación en el Cedrón, los echaron ahí, y eso era, miren que la adoración no era cantar, sí había cantos, pero era hacer unas obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo había durado todo eso ahí? Sería la pregunta. Los lugares altos, todo lo que tenía que ver con la veneración a imágenes, mucho tiempo. Y en esa fiesta cogieron y ¡prum!, los fueron botando. Y ya entonces en el versículo 15 se dice que sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Los sacerdotes y levitas no estaban preparados para eso. O sea, pónganle que nunca lo habían hecho. O sea, ellos nunca lo habían hecho, eso, los del tiempo de Ezequías. Entonces tenían que hacer de nuevo como si fuera algo nuevo, un guión nuevo. Porque otra cosa es que fuera repetitivo, pero aquí no. Entonces por eso dice que con vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Bien, ahí ya está la celebración. Pero no falta, pero eso no pasa aquí, no pasa. No falta el mal de ojo. Y se ríe Jaime, ese es un dicho bien. ¿Qué es un mal de ojo? ¿Que se le metió un mugre en el ojo? No, ¿qué es un mal de ojo, Jaime? Ya que te reíste. Pues alguien que ponga algún impedimento, un obstáculo, algún pero, Mala intención para que no se entienda la cosa. Ay, sí, ahí viene. El primer mal de ojo fue este. Porque le dijeron, rey Ezequías, usted es muy bueno, muy santo, muy justo. Usted es muy consagrado. Usted ora. Su vida es coherente con lo que cree. Pero eso es celebrar la Pascua, pues toca rapidito, porque si no, pues toca esperar que un año más. Y eso de invitar a esos de allá del norte, no. Y fue cuando él dijo, no, si es por eso, conocía la ley, dijo, un mes más. ¿Quebrantó la ley? No, usó la excepción. O sea, un hombre muy inteligente. Entonces dijeron, pero lo que faltaba, esta palabrita, ¿la están viendo? ¿Los qué? Los impuros. Los impuros. Noten que en la historia sagrada también se ve eso de la clasificación de la gente. Esto no es solo de negro, indio, blanco, amarillo, ¿sí? Se clasifica. Entonces, aquí viene la parte delicada. Estaba full la fiesta, panes y levadura, echando los ídolos para la basura, estaban cantando, estaban celebrando la Pascua, estaban sacrificando, y ese Ezequías estaba feliz, estaba que no se hallaba, hasta que vino alguien y le dijo al oído, uy, pero llegaron los impuros. ¿Qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer, rey Ezequías? Y pone la mano así, ¿no? Eso es una señal de qué. Eso es una prueba. O sea, ¿qué va a hacer? Llegaron los impuros. O sea, no llegaron nuestros hermanos del norte, ¿sí? Llegaron los impuros. Versículo 17. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que se habían purificado para santificarlos a Jehová. O sea, ellos seguían las instrucciones de sacrificar por Judá.
Porque una gran multitud del pueblo de, díganlo, Efraín, Isaacar y Zabulón, ¿de dónde? De las tribus del norte, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Uy, el rey Ezequías, y fuera de todo, comieron la Pascua y no estaban puros. ¿Usted qué va a hacer? Para la ley, ojo, para la ley, comer la Pascua y no tener los requisitos podría ser hasta digno de muerte. ¿Me están entendiendo? Por eso cuando nosotros o cuando el pastor está aquí frente a la mesa de los elementos consagrados, yo mento, o cualquier otro pastor menta, lo que el apóstol Pablo dice, que no la coman con indignidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo a veces digo, el que no la tenga clara, el que no tenga el mensaje de Cristo en su corazón, el que no entienda el evangelio, mejor absténgase, porque según palabras de Corintios, juicio come. ¿Pero qué quiere decir eso? Que pertenezca a la iglesia, que asista a la iglesia, que sepa que depende de Cristo, que esa persona necesita a Cristo. Pero claro, noten que estamos hablando de la misma figura porque la cena es una cena pascual. Entonces aquí, estos del mal de ojo están diciendo, y comieron. Hagan de cuenta que son cristianos. Oiga, y comió la Santa Cena y vea. Entonces, están acusando a estas personas de que comieron la Pascua no siendo puros. Para nosotros, en este siglo XXI o XXI, ser puro es ser una persona que no tiene pecado. ¿Sí? No, es que esa persona es un inmaculado, es una inmaculada, es puro. Entonces, tú y yo, ¿por qué comemos la cena? Nosotros no venimos aquí puros en nuestro obrar, venimos puros en la obra de Cristo, el Redentor. Porque si nos vamos por la parte solamente de afuera, lo que hicimos en la semana, los malgenios injustificados, las malas palabras, malos pensamientos, de pronto mal de ojos, quién sabe qué, el Señor lo ha purificado. Ahora, están acusando a estos pobres que vienen del norte a tomar la Pascua. ¿Y qué hizo Ezequías? Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Les prohibió la Pascua? No. Miren, tal vez de pronto ahorita no la cojan, o de pronto ya la cogieron. Es de las oraciones más impresionantes de Ezequías. Porque él ve la tragedia. Él ve inclusive que no hay las condiciones. Pero está diciendo algo. Está diciendo, no están las condiciones legales de la ley, pero está el espíritu de la ley. Y es el deseo de comer la Pascua. El deseo de ser hermanos. El deseo de estar juntos. ¿Qué tal ese viaje? Y que lleguen y, bueno, aquí vengo a responder la invitación. ¿Dónde me siento? No, es que usted, ¿cuál invitación? Usted es un impuro. Ahora, ¿por qué eran impuros en el contexto? ¿Por qué eran impuros en el contexto? Aquí. Tenía las dos condiciones. ¿Cuáles? Venían de lejos y ellos habían estado en ambiente de cadáver. Porque Israel había sido deportado, pero es que, a ver, tenemos que, y claro, yo no soy a veces muy gráfico en este ambiente de escuela dominical, pero me toca cuando son conferencias. Hubo torturas, hubo asesinatos, hubo abusos, hubo muerte. Eso no fue de que te invito a que vayas hacia allá, hacia Nínive. No, ¿sabes?
agresión, asesinato. Era un ambiente de luto. Entonces se cumplían los 2 puntos de números, que por eso tenían que extender la Pascua. Pero aún así, no querían algunos que se celebrara. Y eso es lo que muchas veces pasa. Fragmentamos porque uno nos cae bien, o que vienen quién sabe con qué mañas, o qué prácticas, y ese es el tema. O, que sucede mucho en Bogotá, el pecado del bogotano es la estratificación, ¿no? Claro. ¿De qué barrio eres? ¿De qué barrio eres? ¿De qué estrato eres? El pecado del bogotano. Eso es horrible, esa clasificación. Pero bueno, la pusieron ahí para ordenar nuestras tarifas. El tema es que cuando estamos aquí sentados, somos uno. Somos uno. Una sola iglesia. Un solo pueblo. Sí, es que si Ezequías fuera pastor de este tiempo, caería súper bien. Bíblico, teólogo, oraba, conocía las escrituras, que es lo que le falta de pronto a muchos hoy, o nos falta. Y ya, digamos, terminando el versículo 19, ya leí 19 y 20. Por favor, alguien que lo lea. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Muy bien. ¿Cómo hacen los sacerdotes católicos para purificar algo? Echan agua bendita, ¿sí? ¿Y cómo hacen los cristianos para purificar algo? Ustedes, yo. Pues nosotros no purificamos nada, pero sí oramos por eso. Por ejemplo, este pan es de un centro comercial, una panadería, ¿cierto? ¿Tiene algo de santo? No. Pero en el culto se convierte en ¿qué? En santo. O sea, Él es el que lo santifica. Eso es lo que Él hace con nosotros y por nosotros. Por eso las lecciones devocionales de Ezequías son tremendas. Tremendas. Uno dice, uy, ese hombre era un adelantado a su momento. Bueno, me recuerda, quedamos pendientes de 25 al 27, el ambiente de fiesta, y el otro domingo empezamos este tema. La respuesta de Dios a la amenaza asiria, que yo sé que ustedes, algunos ya conocen ese tema tan complicado de las amenazas. Que el Señor los bendiga, hermanos, hasta aquí la escuela. Gracias, tomémonos un tiempo.